Es un gusto poder estar con ustedes en esta oportunidad en la condición de remota o virtual para poder abordar algunos temas de la especialidad. En este caso vamos a hablar de qué herramientas tenemos para poder evaluar la respuesta inmune. Cuando digo herramientas me refiero a lo que actualmente estamos teniendo en nuestro país. Hay que comprender que la inmunología día a día está cambiando, está variando, se está haciéndose mucho más tecnificada y muchas veces las herramientas no las contamos en nuestro país. Entonces, al momento, lo que voy a hablar es la experiencia que estamos teniendo en el Perú. Digamos, hasta hace unos 20 o de repente 30 años, cuando uno quería hablar de respuesta inmune o cuando uno quería hablar de sistema inmunológico, ¿no? Era algo bastante oscuro o era algo como esotérico, ¿no? Es como esta imagen que vemos acá, que no era muy clara, porque no teníamos herramientas para poder demostrar lo que estábamos pensando. En el transcurrir del tiempo, esto ha ido cambiando y al momento ya tenemos herramientas que nos permiten ver con mayor claridad lo que es la respuesta inmune. Para poder ya entrar en el tema en sí, trataremos de definir exactamente qué es la inmunología. Sabemos que la inmunología es una ciencia, ¿no es cierto?, que va a estudiar mecanismos fisiológicos específicos e inespecíficos, pero que tienen una función. Van a intervenir fundamentalmente en la defensa del organismo. Entonces, tendríamos que definir algunos conceptos como es qué entendemos por inmunidad y qué entendemos por sistema inmunitario. Cuando hablamos de inmunidad, debemos hablar como un término de defensa. ¿Pero defensa contra quién? Defensa fundamentalmente con los agentes infecciosos, ¿no es cierto? Pero también tendríamos que hablar una defensa contra algunas células que son diferentes, unas células que son neoplásicas, o sea, una defensa contra el cáncer. Pero también esta inmunidad actúa en defensa contra algunos tejidos, ¿no es cierto?, que son extraños al nuestro. Entonces, en el trasplante de órganos también juega un rol importante. De repente, en este caso, no tanto beneficiando, en este caso, al paciente, más bien tratando de que haya un rechazo ante un trasplante. Este sistema inmunitario va a conllevar a un conjunto de diferentes órganos. Entre ellos, hablamos órganos centrales, órganos periféricos. Estos órganos centrales, fundamentalmente su función va a ser proporcionar el microambiente para que se forme la maduración ¿de quién? De los linfocitos. Esto es lo que nosotros llamamos linfopoiesis. Y estos órganos centrales pues, será, como vemos acá en el cuadro, la médula ósea, el timo. También tenemos algunos órganos periféricos o llamamos órganos secundarios. Estos órganos periféricos también tienen una función. Su función fundamental va a ser proporcionar el entorno adecuado para que estos linfocitos tengan la capacidad de poder interactuar entre sí. Ahora, esta interactuación que hay entre ellos también permite que haya un contacto con las células presentadoras de antígenos, para que de esta forma se pueda ya realizar o se pueda activar la respuesta inmune. Acá, dentro de estos órganos periféricos, pues tenemos los adenoides, las amígdalas, que son muy importantes porque estas van a constituir lo que llamamos el anillo de Waldeyer, el vaso, que es un órgano que va a estar ubicado en el cuadrante superior izquierdo del abdomen, y es muy importante porque va a tener una participación fundamentalmente en la respuesta humoral y en la respuesta celular. También podemos mencionar al MAL, o sea, el BAL, GAL y SAL, que tiene que ver con los tejidos linfáticos asociados a los bronquios, intestinos y a la piel. Así como hay este conjunto de órganos, pues también hay células importantes, ¿cierto? Las células pueden ser de un linaje, digamos, linfoide o de un linaje mieloide. Y estas células las vamos a poder encontrar haciendo funciones importantes. Por ejemplo, tenemos los macrófagos, tenemos las células plasmáticas, tenemos los linfocitos y también tenemos moléculas. Cuando hablamos de moléculas, nos estamos refiriendo fundamentalmente a las citoquinas, ¿no es cierto? O también podemos hablar aquellas moléculas del sistema de complemento, ¿no? Que son más de 30 proteínas.
Pero también podríamos hablar de aquella proteína que llamamos la proteína B7 o CD80, que tiene que ver, cuyo fin importante es sintetizar, o sea, sintetiza para que los macrófagos puedan activar a los linfocitos T, ¿no? Es decir, cada una, tanto los órganos, tanto las células y las moléculas, van a trabajar con un solo fin, ¿no? De poder, digamos, priorizar, en este caso, la defensa del organismo. El objetivo de este sistema inmunitario va a ser, primero, reconocer, como hablábamos, a lo propio. Mis células tienen que tener la capacidad de poder diferenciar entre lo que es mío y lo extraño. O sea, reconocer a lo propio, al yo que se llama, ¿no? Luego destruir a lo que le parece extraño, ¿no? Destruir a lo que es diferente, a lo que es no propio. Y el otro ítem importante es recordar al enemigo, tener una memoria, ¿no? Para que en la siguiente vez que ingrese esta noxa, la acción sea mucho más rápida. Este cuadrito que ustedes ven acá representa fácilmente lo que hemos estado hablando. Nosotros tenemos diferentes moléculas que van a tener contacto en algún momento con el sistema inmune. Estas moléculas podrían ser extrañas, patógenas, podrían ser moléculas extrañas no patógenas y a lo mejor moléculas nuestras, propias. Cuando todas estas moléculas entran en contacto con el sistema inmune, pues tiene que haber siempre un equilibrio, una tolerancia. Cuando esa tolerancia se rompe, o sea, cuando el equilibrio se rompe, entonces ahí vamos a tener algún tipo de, digamos, manifestaciones. Si estas moléculas extrañas o patógenas, que son moléculas extrañas patógenas, interactúan con el sistema inmunitario y el sistema inmunitario no tiene la capacidad de poder, digamos, controlar, entonces estaremos ante pacientes que empiecen a desencadenar o pensar en alguna inmunodeficiencia, ya sea primaria o ya sea secundaria. Si yo tengo moléculas extrañas que son no patógenas, y si el sistema inmune no tiene la capacidad de poder controlar, entonces estaré ante una reacción de hipersensibilidad. Estaremos ante las alergias. Y si tenemos moléculas propias, ¿no es cierto?, que no tienen, que cuando se encuentran con el sistema inmune y este no los puede reconocer adecuadamente, los reconoce más bien como extraños, pues estaremos ante una autoinmunidad. Es decir, el sistema inmune, dependiendo con quién tenga el contacto, pues tendrá una manifestación diferente. En autoinmunidad, en alergias y probablemente en inmunodeficiencia, que es lo que vamos a hablar más en esta tarde. Estas inmunodeficiencias las vamos a catalogar como un grupo heterogéneo de enfermedades que van a comprometer fundamentalmente la función del sistema inmunitario. Y podrían ser primarias y podrían ser secundarias. Cuando hablamos de secundarias, vienen a ser aquellas inmunodeficiencias que pueden ser propiamente por el virus del HIV o podrían ser aquellas que no tienen acción con el HIV. Por ejemplo, algunos pacientes que tienen alguna inmunosupresión debida al uso de inmunosupresores. Podría ser de repente algunos pacientes que son posoperados. O sea, ya tiene que ver con otro tipo de manejos que hoy día no vamos a conversar. Hoy día nos vamos a englobar fundamentalmente a qué herramientas tenemos para medir el sistema o la respuesta inmunitaria, fundamentalmente en las inmunodeficiencias primarias. Estas inmunodeficiencias primarias van a ser desórdenes que afectan a algún componente de la respuesta inmunológica. ¿Y esto qué va a conllevar? A que va a haber una alteración en cuanto a la respuesta inadecuada ante estos agentes. Por ejemplo, si yo tengo un pequeño que ya tiene esa condición de haber nacido con una alteración molecular, probablemente este pequeño no va a tener la capacidad, dependiendo dónde es la alteración molecular, de poder defenderse de por sí mismo ante el ingreso de algún tipo de noxa. Entonces, las inmunodeficiencias primarias, antes las considerábamos pues como unas enfermedades muy, digamos, muy raras o huérfanos, pero ahora se está viéndose que la cantidad de inmunodeficiencias primarias es bastante grande.
¿cierto? Y eso es debido a que ahora tenemos mucho más herramientas para poder estudiarlas. Para entender un poquito mejor, esto es digamos, una forma esquemática de poder abordar cómo las noxas pueden atravesar diferentes barreras y podrían repercutir en el organismo. Entonces, nosotros, cuando queremos hablar de niveles de defensa, pues hablaremos fundamentalmente primero de aquellas barreras que son físicas, una barrera anatómica y fisiológica. En estas barreras anatómicas o fisiológicas podemos hablar de sustancias, ¿no es cierto?, de lisosimas que existen en las secreciones. Sabemos que las lisosimas y la fosfolipasa, que van a estar presentes frecuentemente en lo que son lágrimas, en lo que es saliva, de repente en las secreciones nasales, tienen la capacidad de poder romper, en este caso, la pared de la bacteria. Y de esta forma podrían desestabilizar su membrana. Entonces, es una barrera netamente natural, digamos, para poder defender cuando está ingresando una noxa. Tenemos la integridad de la piel. En lo que es la integridad de la piel es importante, no es la primera línea de defensa. Cuando esta piel está lacerada o está dañada, definitivamente no será una buena barrera de defensa. Entonces, esta primera línea de defensa, ¿no es cierto?, se dice que cuando la piel ya de por sí uno exfolia, ¿no es cierto?, va a haber también una forma de poder ayudar a que las bacterias en todo caso se puedan eliminar. Pero aparte de esto, hay otro tipo de características. Se ha visto que fundamentalmente en la piel existe lo que se llama la síntesis de péptidos antibióticos, ¿no es cierto?, que son las defensinas. Se ha visto también que el pH bajo del estómago tiene una función muy importante para que no haya la aparición en gran cantidad de las bacterias. Sabemos que el pH está alrededor de 2 aproximadamente, ¿no? Y eso hace, o eso va a impedir a que las bacterias o la mayoría de los microorganismos no puedan atravesarla. Hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, la salmonella, el virus cólera sí podrían permanecer a este pH. La presencia de las bacterias comensales o, como repetíamos, el mucos de las vías respiratorias, todo esto equivale a una primera línea. Cuando la noxa atraviesa esta primera línea, entonces ahí aparece una respuesta, digamos, ya un poco más especializada, entre comillas, que viene a ser la respuesta innata, donde va a tener, digamos, va a estar formada por algún tipo de proteínas como son el complemento. Decíamos que el complemento está formando la primera línea de la defensa. Y contra el patógeno. Y este complemento se caracteriza porque está formado por más de unas 30 proteínas, decíamos. Estas se pueden activar por 3 vías. Hablamos de las vías, la vía clásica, que la hemos estudiado desde el colegio, que es activada por C1, o sea, por complemento 1. La otra vía, que es la vía de las lectinas, ¿no?, que es la vía de un reconocimiento de la manosa. Y la vía alterna, ¿no es cierto?, que es la vía que se une al patógeno a través de la activación de C3. Entonces, esas 3 vías son importantísimas para poder defendernos de la noxa. Tenemos los neutrófilos, que sabemos que se van a originar de una progenie miloide. Estos neutrófilos son importantes porque van a ir al lugar de la infección, ¿cierto? Es decir, van a hacer una función de fagocitosis. Y las natural killer, que son las células asesinas por naturaleza, también forman la primera línea de la defensa y van a tener una protección frente a los virus, a las bacterias, pero también se ha asociado a que tiene una importancia muy grande en, por ejemplo, en limitar el desarrollo de los cánceres, ¿no? Son células que tienen la habilidad para poder destruir células tumorales, ¿no es cierto? Y hay una característica, y lo hacen sin tener o sin recibir una señal específica, como son, por ejemplo, otro tipo de células, como los macrófagos, que uno lo tiene que activar para que pueda actuar. En este caso, las células natural killer no.
Los natural killer actúan a veces sin ningún estímulo. Es por eso que decimos que son las asesinas por naturaleza. Luego que ya hemos doblegado a esta respuesta innata, pues aparece una respuesta mucho más profesional, una respuesta, una inmunidad adquirida, donde tiene algunas características, ¿no es cierto? Que va a ser específica, va a tener memoria y va a tener una tolerancia. Entonces, ¿eso qué cosa quiere decir? Específica porque va a actuar directamente contra el antígeno que está causando la molestia. La memoria porque justamente, ¿no? La formación de esta, toda la cascada desde el ingreso de los antígenos crea una memoria para que una segunda oportunidad que ingrese a este antígeno, ¿no es cierto?, la acción sea mucho más rápida. Y tolerancia en el sentido de que al destruir a estas células que pueden ser extrañas o estos noxas extrañas, no daña a las células propias. O sea, tiene esa capacidad de poder, digamos, diferenciar netamente lo que va a destruir. Entonces, en forma así bastante didáctica hemos tratado de ver cómo actúan los diferentes niveles de defensa en el organismo. Este es otro esquema que es algo semejante, pues de repente es un poco mucho más didáctico, porque lo vamos a querer comparar cuando tengamos una respuesta, por ejemplo, militar. Hay que entender que el sistema inmunitario es como, siempre lo comparamos, ¿no? Como los soldados, es como como el cuartel, ¿no? Que va a defender contra todo lo que le parece extraño, contra lo que le parece invasivo. Entonces, hablamos de dos respuestas, innata y adaptativa. La respuesta innata, ¿no es cierto? Decíamos que van a actuar netamente moléculas, ¿no es cierto?, en primera línea, como es el complemento. Este complemento lo podríamos semejar como si fuesen las minas terrestres, ¿no es cierto? Porque al final, recuerden, ¿qué es lo que forma el complemento? Una dona, ¿no? Para que haya una destrucción celular. Entonces sería como las minas terrestres. Podríamos hablar también de los fagocitos. ¿Se acuerdan que hablamos de los soldados, ¿no? Los neutrófilos, decíamos. Los macrófagos, que van a ser los que van a actuar, van a ir al lugar para poder fagocitar o destruir al enemigo. Son los soldados de campo. Y luego, ya digamos, una misión mucho más especializada, los linfocitos B, aquellos que ya tienen la capacidad de poder formar anticuerpos. Y esto lo podríamos comparar de repente como si fuese una fuerza aérea, porque ya se fabrica los misiles, ¿no? Para poder ya actuar dirigidamente contra estas noxas u otros alergenos. Y obviamente los linfocitos T, que tienen varias características, que en algún momento pueden ser los que van a dirigir, ¿no es cierto? Los linfocitos helper están dirigiendo. Los asesinos, por ejemplo, pues tenemos ahí los citotóxicos, ¿no? El CD8. Una acción como si fuesen los psicólogos, ¿no? O sea, los T reguladores están mitigando que todo se vaya en equilibrio. Siempre, esta respuesta innata y adaptativa, siempre tiene que haber una interacción. Y esa interacción va a ser fundamentalmente a través de las células, a través de las citoquinas, como hablamos, a través de las moléculas. Y al final, todo esto es porque uno quiere tener la defensa, en este caso, del huésped. Bien, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para poder tener un diagnóstico de una persona que tiene una alteración inmunitaria? ¿O qué estoy pensando yo para poder diagnosticar a una inmunodeficiencia primaria? Pues primero, tendría que pensar, o sea, tendría que tener la condición clínica de al menos saber en qué casos voy a pensar en una inmunodeficiencia primaria. Y luego que he pensado, pues lo que tendría que demostrar, ¿no es cierto? Para eso yo tendría que utilizar algún tipo de herramientas, que es la que vamos a hablar ahora, para demostrar que lo que yo estoy pensando, que hay una deficiencia, lo voy a demostrar. Entonces, con relación a la parte clínica, existen, acá les muestro, son 10 señales, probablemente ustedes cuando busquen otra información, de repente de Argentina hay 13, otros, creo que México ha puesto ahora, si no me equivoco, 6 más. Es decir, cada uno va adaptando dependiendo la realidad que va a tener. Entonces,
Esto que les estoy mostrando, estas señales son de la Jeffrey Model, ¿no? Que es una entidad que ha tratado de alguna forma de poder mantener los lineamientos para un mejor diagnóstico en los pacientes con inmunodeficiencias primarias. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que ha tenido 4 o más infecciones de oído, ¿no es cierto?, durante un año, eso no es normal, ¿no es cierto? Entonces ya veo al pacientito que llega a la clínica, al consultorio, donde me dice, doctor, mi hijito ha tenido 6, 7 veces otitis. Ah, pero eso ya me llama la atención. Lo mismo, no es frecuente que yo tenga un paciente que tenga 2 o más infecciones tipo sinusitis graves digamos, en un año. Las sinusitis van a ser infecciones generalmente producidas por varias bacterias pluricapsuladas, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ir pensando ya que eso ya me hace pensar que este pequeño tiene algún tipo de alteración. Que el paciente haya utilizado gran cantidad, por ejemplo, de antibióticos. 2 o más meses tomando antibióticos y el paciente no mejora de esa infección. Que el paciente haya tenido neumonías. Pongamos más de 2 neumonías a repetición en un año. Hasta acá son criterios que probablemente ustedes lo han visto ya de repente en las prácticas. Entonces, esto ya les está haciendo pensar que podría tratarse de un paciente que tiene algún tipo de inmunodeficiencia primaria. Aquellos pacientes que no ganan peso, ¿no? Son pequeñitos que tienen infecciones urinarias, por ejemplo, y están siempre con bajo peso. Aquellas personas que tienen abscesos cutáneos, ¿no?, profundos, ¿no es cierto?, que frecuentemente tienen como unos granulomas en todo el cuerpo. También esto no es normal. La presencia de las aftas persistentes en la boca, o podría ser también en cualquier cavidad. Puede ser en el ano, puede ser en la vagina, en caso de mujeres. Es importante también que nosotros sepamos si el paciente tiene algún tipo de antecedente familiar, ¿no? Imaginemos que el paciente tiene el primo o tiene el hermano que también ha tenido a repetición este tipo de infecciones. Eso no es normal. Eso ya me está indicando que este pacientito aparentemente tiene alguna condición que yo podría presumir que sea genético, que sea molecular. Entonces, cuando uno ya tiene estos conceptos que hemos hablado ahora, entonces ya es fácil de poder entender o captar a un paciente que está llegando a la consulta. De esta forma, uno podría, con estos síntomas, ir catalogándolo. Ah, este paciente me parece que es un paciente que tiene algún tipo de inmunodeficiencia primaria, o al menos no es normal su función, al menos en el momento. Una vez que nosotros tenemos este tipo de clínica, ahí es donde uno ya va a empezar a pensar en cómo lo voy a poder demostrar. Entonces, ¿cómo yo demuestro todo lo que he estado pensando? Para eso utilizamos algún tipo de herramientas. Esas herramientas que nos van a orientar o que van a estar a la mano. Por ejemplo, hablamos de la citometría de flujo. Hablamos de un citómetro que nos va a poder permitir cuantificar o medir el tamaño de las células, ¿no es cierto?, o medir el tipo de células que pueden estar presentes o que pueden estar ausentes. También, una vez que yo ya he visto a la célula o ya he encontrado qué tipo de célula es, lo que también tendría que hacer, el siguiente paso es poder permitir ver si esta célula tiene algún tipo de alteración, pero más que nada ya genética o molecular. ¿Y para eso qué usamos? El secuenciador. Entonces, estas dos herramientas son importantes en este caso para el inmunólogo. ¿Por qué? Porque con el citómetro de flujo yo le puedo dar el nombre. Pongamos, es una agamaglobulinemia, porque he visto que no hay CD19 o no hay CD20. Pero el nombre, por ejemplo, agamaglobulinemia de Bruton, ¿no es cierto? ¿Qué me da? La secuenciación, porque yo veré que de repente está alterado en tal gen. Entonces, el citómetro y el secuenciador van de la mano para poder tener un mejor diagnóstico con los pacientes que estamos sospechando de inmunodeficiencias primarias. Este esquema es el que decíamos que lo estamos empleando actualmente acá en el país, porque casi la mayoría de estas pruebas lo podemos tener fácilmente en un hospital, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero definir
que el paciente tiene algún tipo de alteración, ya sea en la línea de linfocitos B o linfocitos T, o a lo mejor podría ser complemento, o de repente las natural killer, pues yo podría orientar con algún tipo de exámenes básicos para que en algún momento después ya lo podamos de repente corroborar con pruebas mucho más específicas, como la citometría de flujo o el secuenciamiento o la biología molecular. Si yo tengo un pacientito que estoy viendo que hay alteración, estoy sospechando que hay una alteración de linfocitos B, pues primero tendría que cuantificar las inmunoglobulinas, ¿no? Medir los tipos o las subclases de inmunoglobulinas que pueden estar alteradas o que pueden estar ausentes. Podemos medir los anticuerpos específicos, ¿no es cierto?, cuando estimulamos al paciente con vacunas. O sea, hacemos los retos vacunales. Si yo quiero medir los linfocitos T, pues ya tengo que enfocarme de repente en otro tipo de pruebas. Por ejemplo, una radiografía de tórax lateral. Será para poder medir, ¿no es cierto?, indirectamente por esquema, el timo, en el caso de los pequeños. Podríamos hacer algún tipo de pruebas de hipersensibilidad retardada para ver la respuesta celular. Y definitivamente tendríamos que cuantificar CD3, CD4, CD8, ya utilizando la citometría de flujo. En el caso del complemento, sí podemos hacer la medición, porque actualmente contamos en el país con métodos que me van a poder cuantificar CD3, CD4, ¿no? Perdón, complemento 3, complemento 4, o puede ser de repente CH50, ¿no? Estas pruebas, por ejemplo, sí es de mucho más fácil acceso que las demás de repente. Si queremos ver casos de funcionabilidad o alteración de los fagocitos, pues ya tenemos que hacer otro tipo de exámenes, como es la gidroramina, que es un examen bastante práctico, pero no se hace fácilmente en el país, solamente se hace en un lugar, o el NBT, que es una metodología para medir del azul de tetrasolio, para poder medir si hay o no hay la capacidad de funcionabilidad de los fagocitos, que es menos específica que el DHR, ¿cierto? O podríamos hacer más adelante, de repente, medición ya de función, ¿no? Por ejemplo, hay algunas pruebas que no lo estamos haciendo en el hospital, pero se pueden implementar para medir fundamentalmente, por ejemplo, la adhesión leucocitaria. Y en las Natural Killer, algo semejante, ¿no? Medimos el CD16, CD56, CD19 para medir la cantidad. Pero también sabemos que hay pacientes que tienen algún tipo de deficiencia en cuanto a función, ¿no es cierto? Entonces ahí tendríamos que medir la funcionabilidad de estas células. Entonces, con este examen, con esta plantilla, ¿no?, de exámenes muy, muy sencillos, podemos ya tener al menos un primer avance para después ir a complementarlo con pruebas mucho más específicas. Estos defectos de la respuesta humoral o de linfocitos B generalmente van a ser causados por el defecto en la habilidad de los linfocitos B para poder producir inmunoglobulinas. Los tipos de infecciones generalmente van a ser por bacterias encapsuladas o capsuladas, como hablamos. Entonces tenemos a bacterias como es la influenza, el neumococo, el estreptococo, que pueden ser los agentes más frecuentes en este tipo de pacientes. Podemos medir o podemos cuantificar las inmunoglobulinas, ¿no? La G, la A, la M y la D. Y también podemos cuantificar las subclases de cada una de ellas. Las subclases de IgG1 y IgG3 van a ser ricas en anticuerpos contra proteínas con las toxinas producidas por las bacterias de la difteria y del tétano, así como contra anticuerpos de las proteínas virales. Entonces, hay relaciones estrechas entre, por ejemplo, algún tipo de afección con disminución de IgG2 o, por ejemplo, con alteración de IgG4. Hay que tener en cuenta que estos valores de las inmunoglobulinas son importantes, al menos en niños, de acuerdo a la edad. Entonces, siempre tenemos que cuantificar. Este es un modelo de tabla, pero hay tablas mucho más específicas que nos van a cuantificar de acuerdo a la edad la cantidad de los valores. Porque a veces tenemos valores referenciales, pongamos, de adultos, ¿no es cierto? Y lo queremos comparar con la de un niño. Es más,
los valores están muy diferenciados, por ejemplo, en niños de 3, 4 meses con niños de 1 o 2 años. Entonces, es importante que tengamos esos criterios para poder catalogarlos como si fuese un paciente que ya está haciendo una hipogammaglobulinemia, una agamaglobulinemia. ¿Cómo podemos medir o cómo hacemos para poder valorar la respuesta inmune? Decíamos que las infecciones recidivantes de las vías respiratorias superiores e inferiores, como son la otitis, la sinusitis, la neumonía, siempre van a ser producidos por gérmenes capsulados. Estos gérmenes capsulados fundamentalmente van a ser los estreptococos, de repente el hemófilus, de repente la Neisseria. Existen aproximadamente 90 serotipos identificados, pero de todos estos, 10 a 12 son los responsables más o menos del 80% de las infecciones invasivas. Entonces, para eso, ¿qué utilizamos? Podemos utilizar dos formas. Una, enfrentando al paciente con, en este caso, con vacunas, ¿no es cierto?, que contengan los 23 serotipos, o con vacunas conjugadas. ¿Ya? Son las dos formas que podríamos hacer. Al momento, pues en el país, por esto de la pandemia, no tenemos, por ejemplo, la vacuna para la neumococo de 23 serotipos. Actualmente solamente tenemos la de 13 serotipos. Entonces, una vez que ya estoy pensando que el paciente está haciendo algún tipo de alteración en la capacidad de poder formar anticuerpos, primero tengo que medir los niveles séricos, ¿no?, que pueden estar normales o pueden estar disminuidos. Luego, tengo que cuantificar, ¿no es cierto?, estos anticuerpos, generalmente después de un mes, de 20 a 40 días después que he vacunado al paciente con, en este caso, con la vacuna de neumococo. Entonces, lo hacemos más fácil. Primero, evaluamos al paciente, ¿no es cierto? Tomamos sus exámenes basales de inmunoglobulinas. Luego, vamos a colocarle, en este caso, la vacuna de neumococo. Podría ser la conjugada o podría ser la de 23 serotipos. Esperamos más o menos un mes, 20 a 40 días, y nuevamente le vamos a medir, en este caso, los anticuerpos. ¿Qué es lo que esperamos? Lo que esperamos, si este paciente tiene la condición de una respuesta humoral adecuada, esperamos que ese valor esté incrementado hasta en 4 veces el título del basal. Si es así, es un paciente que tiene toda la condición de formar, o tiene la capacidad de poder formar anticuerpos. Si está disminuida, entonces estaría ante un paciente que tiene un déficit, ¿no es cierto?, en la capacidad de formar estos anticuerpos. Entonces ya lo voy seleccionando. Cuando ya tenemos, de repente, la parte clínica y algunos exámenes presuntivos, el siguiente paso, pues ya es darle, como le decía, el apellido. Entonces, para eso ya podemos hacer algunos estudios moleculares, ¿no?, buscando, en este caso, la alteración en el gen. Si estuviésemos pensando en una deficiencia o en una agamaglobulinemia, pues tendría que buscar la alteración de los, miren ustedes, la cantidad de diferentes genes que podrían haber. De lo que estábamos hablando fundamentalmente es el gen BTK, ¿no? El gen BTK es el gen que va a estar disminuido, por ejemplo, en la agamaglobulinemia de Bruton. Entonces, si eso está ausente o está alterado, entonces estaré ante una alteración o estoy ante una agamaglobulinemia, no se llama, de Bruton, que ya está en una fracción de este gen BTK. ¿Cómo mido la respuesta celular? La respuesta celular, ¿no es cierto?, o del linfocito T, se puede medir, ¿no es cierto?, utilizando lo que ustedes ya lo conocen, en algún momento han hecho, pruebas de tipo intradermo reacción, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que hacemos es, tratamos de determinar la hipersensibilidad retardada. Lo que yo voy a hacer es medir la capacidad que tienen las células de poder actuar contra en este caso, el alergeno o el antígeno que estamos colocando. Y generalmente podemos usar, como decíamos acá, podemos usar cándida, podemos usar trichofitón, ¿no? Podemos usar, acá Mycobacterium es un ejemplo de la prueba del PPD que hacemos. Y lo que vamos a ver es esto, ¿no es cierto? Entonces, ya
Con esto, con lo que estamos viendo con esta herramienta es fundamentalmente si hay o no algún tipo de alteración, pero funcional, no tanto en número. Y aparte que esta prueba es una prueba no tanto cuantificable, es semi-cuantificable, o sea, yo voy a observar nada más. Luego, podríamos nosotros llevar ya a una prueba, en este caso molecular, para poder definir si hay algún tipo de alteración, por ejemplo, que podría ser un defecto genético en JAK3 o en ADA. O sea, ya vamos buscándole, si ya tenemos algunos antecedentes clínicos y de primera mano, la parte molecular es la que me va a definir al final qué tipo de mutación exacta tiene para yo poder dar un tratamiento más adecuado. Este es un fluxograma, ya para ir a los ejemplos, ¿no es cierto? Donde yo podría ver a través de una orientación cómo llegar a sospechar de algún tipo de inmunodeficiencia. Si tenemos los signos de alarma, que hablábamos que eran los signos, los 10 o 13 signos de alteración clínica, entonces tendría que ver, primero, tendría que definir a través de un examen, de un hemograma, o sea, una biometría hemática, pedimos también anticuerpos, ¿no es cierto? O podemos hacer el reto vacunal, y dependiendo, si me sale normal, entonces yo tengo que pensar que podría ser no tanto una alteración en cuanto al número, sino de repente una alteración en cuanto a la función. Entonces empiezo a pensar y de repente pedir algún tipo de pruebas funcionales para ver cómo están los fagocitos trabajando. Y si es así, yo podría pensar que estoy ante un paciente que está haciendo una enfermedad granulomatosa crónica, podría pensar ante un paciente que está haciendo una deficiencia de adhesión leucocitaria o de repente ante un síndrome de hiper IgE. Pero ¿qué pasaría si esto es anormal? Si yo tengo ya una alteración de estos valores, entonces pues tengo que ir pensando que a lo mejor estoy ante un paciente que tiene una disminución en los linfocitos T o en los linfocitos B o en los NK. Entonces, ¿qué hacemos? Una población linfocitaria o un estudio que se llama inmunofenotipo linfocitario, donde voy a cuantificar las células para ir ubicándome qué tipo de célula está alterada. Entonces, si yo veo que no tengo linfocitos B, pues definitivamente, ¿no? Estaré ante una agama globulinemia. Y luego ya haremos la parte genética para poner, perdón, la parte molecular para ponerle el apellido, para saber por qué tipo es. Si yo tengo una disminución de linfocitos T, a su vez también tengo una disminución de los linfocitos B, digamos, entonces podría decir, bueno, yo creo que acá estamos ante una inmunodeficiencia combinada. Pero ¿qué pasaría si yo tengo un paciente que tiene ausencia de linfocitos T y también tiene ausencia o disminución de linfocitos B? Pues estaría ante una inmunodeficiencia combinada grave, que fácilmente estos pacientes tienen una calidad de vida mala y probablemente un tiempo de expectativa no tan bueno, ¿no? Estos pacientes pues, frecuentemente se van a morir. Hemos tenido la experiencia en el hospital, en el hospital de niño, de tener dos pacientes de este tipo que lamentablemente fallecieron. Uno estaba a expensas de poder mandar al extranjero para que se le pueda hacer un tratamiento a través de la geneterapia, pero para hacer la geneterapia tendríamos que tener un paciente estable. Entonces, este paciente se complicó. Entonces, no lo digamos, no se logró mandarlo. Tengo creo que en el hospital Revalidati sí, si no estoy sí, en Revalidati, se envió un pacientito para que le hagan la geneterapia y el paciente le hicieron y al momento está estable, ¿no? Entonces, todo va a depender dependiendo en qué momento nosotros tenemos un diagnóstico adecuado. Estas son, esta gráfica me mide o me quiere mostrar cómo las células, cada una de estas células tiene diferentes marcadores. Es decir, si lo queremos comparar es como sería su DNI de cada célula. Entonces, uno, para poder identificar al tipo de célula, lo que hace es medir estos marcadores, ¿no es cierto?
Pero ¿cómo yo podría medir todos estos marcadores? Lo puedo hacer por citometría de flujo o lo podría hacer por la parte molecular. Si es por citometría de flujo, pues tengo que marcar cada uno de estos receptores con un fluorocromo adecuado y de esa forma podría captarlo con el equipo. Si es en la parte molecular, pues ya tenemos que ver ya las secuencias, ¿no es cierto?, específicas que contengan ese tipo de células, por ejemplo, para definir si está o no está presente en la célula. Y para eso, pues decíamos que tenemos una herramienta importantísima, que es la citometría de flujo, que si bien es cierto, antes o hace años se empleaba mucho más en los problemas netamente oncohematológicos, ahora pues tiene un gran uso en la parte de inmunología, y no solamente en la parte de inmunodeficiencias, sino también en la parte, por ejemplo, para poder manejar a aquellos pacientes que tienen algún tipo de enfermedades alérgicas, ¿no? Porque recuerden, con la citometría de flujo podemos medir las citoquinas, ¿no? Ahora que está muy de moda en la enfermedad de COVID, medir, por ejemplo, todo lo que sea interleuquina 6, ¿no? Para medir interferón. Se puede utilizar este equipo. Es más, nosotros en algún momento hemos estado midiendo, ahora por lo de la pandemia, pues no tenemos acceso a todo este tipo de exámenes. Entonces, el citómetro de flujo, decíamos que es una herramienta importante que nos va a poder permitir medir simultáneamente algunas características de la célula, ya sea el tamaño o ya sea la complejidad. Y eso es cuando las células van a atravesar a través de un flujo, a través de una luz, y van a incidir a un láser para que los pueda cuantificar de esta forma. Si acá tenemos la topografía de cómo estas células se van a ir localizando en diferentes, digamos, en el plot, en diferentes lugares, de acuerdo al tamaño y de acuerdo a su complejidad, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos los eosinófilos, ¿no es cierto?, que se pueden ubicar a este nivel, o a este nivel, que vemos acá. Los monocitos, ¿no?, que son mucho más grandes, los basófilos, ¿no? Es decir, cada uno de estas células tiene una distribución. Entonces, ya sabiendo dónde está distribuido, ¿uno qué hace? Solamente capta la cantidad de células que hay y con los receptores que tenemos los vamos a enfrentar para poder ir separando los diferentes tipos de células que podamos tener. O sea, acá lo que usamos son los marcadores, que hablamos el DNI de cada célula. Bien. He traído dos casos así muy didácticos también para poder entender cuán importante es la parte clínica y comprender cómo lo vamos a compensar o complementar con la parte de laboratorio. Es un pequeño de 10 años, ¿no?, que tenía como condición de haber presentado infecciones recurrentes, ¿no?, desde los 2 años de edad. Estas infecciones recurrentes, ¿no es cierto?, se caracterizaban porque había tenido 11 neumonías, imagínense, ¿no? En los 2 años, 11 neumonías. Y decíamos que si nosotros tenemos un paciente que me hace 2 a 4 neumonías al año, pues ya me llama la atención. He tenido 11 neumonías y he tenido 3 episodios de meningitis bacteriana. Este pacientito también tuvo episodios de otitis, ¿no es cierto?, que con los tratamientos de antibiótico remitía parcialmente y luego otra vez aparecía. Hasta ahí uno se pone a pensar, es un paciente, ¿no es cierto?, que me está haciendo muchas infecciones recurrentes. Me está haciendo otitis, neumonías. Entonces yo tendría que ver, clínicamente ya me está haciendo pensar que no es un paciente que se comporta normalmente. Entonces tengo que echar mano de las herramientas. Lo primero que tendría que saber es, le tendría que hacer, como decíamos, ¿no?, una biometría hemática y le tendría que hacer una medición de anticuerpos. Y cuando le hacemos la medición de anticuerpos, miren ustedes, los anticuerpos estaban disminuidos. Los leucocitos en el recuento normal. O sea, el leucocito está normal, digamos. Pero ya cuando medimos los linfocitos, ¿no es cierto?, 970. Entonces ya me está diciendo que acá hay una alteración. Hay que recordar, si nosotros tenemos los anticuerpos disminuidos, ¿no es cierto?, tendríamos que ponernos a pensar, ¿quién forma los anticuerpos? Pero los anticuerpos van a ser formados por las células plasmáticas, ¿no es cierto?, que van a provenir de los linfocitos. Entonces, lo que yo tendría que echar la mano es ahora entonces saber cómo están estos linfocitos.
si tengo o no tengo linfocitos que van a formar, ¿no es cierto?, que van a formar a estos anticuerpos. Entonces, miren ustedes, tenemos acá el control y tenemos el paciente. Le hemos medido CD20, uno puede medir CD20 o puede medir CD19, ¿no es cierto? Y vean ustedes, el control de CD20 es 15.8. En cambio, un paciente tenía 0.39. Ya me está diciendo que este paciente tiene una disminución en la cantidad de células marcadas con CD20, o sea, células que son linfocitos B. Entonces, hasta ahí tenemos inmunoglobulinas disminuidas. Luego tenemos los linfocitos B disminuidos, porque decíamos que teníamos casi nada. Entonces, hasta ahí ya tendríamos un diagnóstico. ¿Cuál sería? Una agamaglobulinemia. ¿Por qué? Porque tengo una disminución de mis inmunoglobulinas. Listo. Este diagnóstico, hasta acá se pudo haber quedado, ¿no es cierto? ¿Y el manejo cuál sería? Pues buscar de repente en el paciente, ¿no es cierto?, que esa disminución se pueda mejorar de repente con infusión de inmunoglobulinas, ¿no? Buscar los antecedentes familiares, pero nos quedábamos cortos y lo que queríamos era saber si en realidad es o no por una condición genética. ¿Por qué le digo eso? Imagínense, ¿qué pasaría si este pacientito tiene lo mismo que estamos viendo acá y me dice, doctor, este pacientito hace 3, 4 meses ha estado usando, por ejemplo, rituximab, por ejemplo, ¿no?, que es un anti-CD20. Entonces uno dice, ah, claro, como ha usado un rituximab, ha bloqueado los CD20. Por lo tanto, esto probablemente sea transitorio. Entonces digo, es importante saber la parte clínica, porque la parte clínica me va a ayudar a saber si es una inmunodeficiencia primaria como tal o secundaria. Entonces, hasta acá, lo que yo voy a hacer es poner el nombre de agamaglobulinemia. El siguiente paso, ¿cuál sería? Pues sería ver la parte molecular. ¿Qué pasa con el BTK? Miren ustedes, el BTK participa en lo que es la maduración de la progenie de los linfocitos B. Entonces, si yo tengo una gamma-globulinemia, podría ser por alteración de estos genes o alteración de este gen BTK. Entonces, yo podría medir esta parte de acá también y podría medir esta parte de acá. Entonces, lo más común que hemos tenido generalmente son por alteraciones de BTK. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Se manda, como le volví a decir, el examen. Al momento acá en el país no estamos haciendo secuenciamiento de gen BTK. Entonces, lo que se hace es, se manda al extranjero para que en el extranjero, como ustedes han visto en la imagen, nos digan, sí, efectivamente se ha secuenciado y hay una alteración en el gen BTK, hay una mutación puntual en tal exón. Listo. Entonces, hasta ahí ya tendríamos el resultado con nombre y el apellido. Sería una gamma-globulinemia por mutación en gen BTK. ¿El camino que hemos tomado hasta ese momento era lo correcto? Probablemente sí. ¿Por qué? Porque este ejemplo que les he mostrado es de hace como 2 años aproximadamente, ¿ya? Entonces, lo que hacíamos antes era, pues, secuenciar en el extranjero, mandar al extranjero para que nos digan exactamente si estábamos o no ante un defecto. Pero, ¿qué pasó en el tiempo? Si queremos ver acá en cuanto a costos, un secuenciamiento de gen BTK está en $1,550. Pero medir la expresión de la proteína BTK está en $500, ¿no? Y nosotros cuando hicimos el estudio en el Hospital de Niño, pues era mucho más, inclusive mucho más barato. Entonces, lo que se hace en el momento es medir estas células, ¿no es cierto? Pero a través de esto, de citometría de flujo. Es decir, lo que hacemos es medimos ya no las células, sino la expresión. O sea, medimos toda la expresión del gen BTK. Esta expresión del gen BTK va a estar manifestado, ¿dónde? Usted mira, pero ¿cómo lo voy a medir si no tengo linfocitos? Pues se miden los monocitos, ¿cierto? Y lo que vemos justamente es eso. Entonces, con esta herramienta,
¿no es cierto?, que es de la expresión del gen BTK, podríamos rápidamente nosotros tener un diagnóstico mucho más fino, porque hay que entender que ese conocimiento no es tan rápido. Ese conocimiento, en solamente el hecho de enviar y todo nos demora, antes nos demoraba mucho más tiempo, ¿no? Ahora nos demora ya casi dos semanas de repente, ¿no? 3 semanas. Pero con el gen BTK uno lo puede hacer el mismo día, o sea, con la expresión, perdón. Entonces, eso es una gran herramienta que podemos tener al momento para poder buscar este tipo de pacientes que tienen las agammaglobulinemias. Estos pacientes, como decíamos, esto es el examen, un informe que hicimos allá en el Hospital del Niño, donde medíamos C19 y miren, 0. Entonces, esto ya me estaba dando a pie que estamos ante un paciente que está haciendo una agammaglobulinemia. Bien. El otro caso, ya para ir ya acabando, es un pequeñito de 3 años, ¿no es cierto?, que tenía o presenta gran cantidad de lesiones en la piel, ¿no?, granulomas en todo el cuerpo, desde que era muy chiquito, desde la edad de los 7 meses. Entonces, decíamos también, ¿no?, en la condición clínica, cuando yo tengo un pequeño que tiene frecuentemente episodios de granulomas o de abscesos, no es normal. Entonces yo tendría que pensar acá que a lo mejor este pequeñito ya tiene un tipo de alteración. Entonces, cuando le hicieron los cultivos, ¿no?, encontraron que había serratia, había 3 episodios de neumonías y le pidieron BK negativo. ¿Y por qué le pidieron BK? Porque hay que entender que las lesiones granulomatosas también lo va a producir el Mycobacterium. Y como estamos en el país, la tuberculosis es muy relevante. Entonces, es importante siempre también descartar que no sea la formación de estos granulomas por una condición netamente específica de Mycobacterium. Pero BK salió negativo. Entonces, hasta ahí se le pidió, como siempre, ¿no?, su biometría hemática, ¿no es cierto?, y se vio que las inmunoglobulinas estaban normales. Entonces uno dice, uy, caramba, ya los anticuerpos están normales, entonces no va por ahí, no va por una deficiencia de anticuerpos. Entonces, ¿por qué podría ser? Le hacen la población y está normal. Entonces dice, pero bueno, los leucocitos, las células están normales. Y también está normal los anticuerpos. Entonces tengo que pensar en algún otro tipo de alteración. Es por eso que el diagnóstico clínico, uno dice, si yo tengo un paciente que tiene gran cantidad de granulomas en todo el cuerpo, pues estaré ante una enfermedad granulomatosa crónica. Eso podría pensarlo. Pero, ¿cómo podría definir si en realidad estoy o no estoy ante este grupo de pacientes? ¿Qué podríamos saber? Podríamos entender que cuando ingresa una noxa, ¿no es cierto?, entonces los fagosomas lo que hacen es van a tratar de fagocitar, ¿no es cierto? Lo van a fagocitar. Y cuando lo fagocitan, pues hay gran cantidad de liberación de radicales superóxido, hay oxígeno molecular, hay hidroxilo. Entonces, ¿para qué? Para que se pueda destruir a lo que se ha fagocitado, sea la bacteria, sea el hongo, para todo lo que se ha fagocitado, pero lo tenemos que destruir. Pero para que haya toda esta condición de destrucción, ¿no es cierto?, o liberación de estos radicales, tiene que haber una compleja actividad, digamos, de estas proteínas. Es decir, todas las proteínas que estamos viendo acá, el P40, PB91, cuando hay el estímulo tienen que encajarse. Una vez que se han encajado, recién se puede liberar todos los radicales para que se pueda destruir. Pero ¿qué pasa cuando hay alteración en algún tipo de estas proteínas? Ahí estamos ante el paciente que tiene la capacidad de poder fagocitar, pero no tiene la capacidad de poder destruirlo. Entonces hay fagocito, 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 pero no lo voy a destruir. ¿Por qué? Porque no ha tenido la capacidad de poder destruir, porque no ha habido liberación de estas sustancias, solamente lo ha fagocitado. Esto, ya con estudios moleculares, se ha visto que lo más frecuente es cuando hay una alteración de la glucoproteína 91, ¿no?, que es lo que vemos más. Pero también podría haber cuando hay en la
glucoproteína 47. O en menor cantidad cuando hay en la proteína 67. Es decir, cada una de estas alteraciones, ¿no?, que uno podría evidenciar, uno ya la puede estudiar molecularmente para saber qué tipo de alteración de proteína hay en ese paciente. Entonces, otra forma, ¿no es cierto? O sea, la que yo le he hecho es la parte molecular. Pero ¿cómo lo vamos o cómo se hace al momento, nosotros acá, cómo hacemos en el país, si que no tuviésemos la parte molecular? Pues miren, este pacientito, lo que se hizo fue lo siguiente. Primero se hizo un estudio que se llama de estallido respiratorio, ¿ya? Estallido respiratorio, o también llamamos prueba del 1, 2, 3 dihidrorodamina, que es una prueba bastante sencilla, pero que no es tan fácil de poder hacer en el país, solamente lo hacen en un solo lugar. Entonces, en esta prueba, lo que hacemos es medimos la capacidad que tiene la célula de poder fagocitar. Entonces, ¿qué es lo que se usa? Miren ustedes, la 1, 2, 3 dihidrorodamina es un colorante, ¿ya? Es un fluorocromo. Este fluorocromo, cuando es fagocitado por la célula, lo va a desdoblar, ¿no?, en rodamina. Y la que va a fluorecer va a ser la rodamina. Y la rodamina es la que se va a identificar en la citometría. Pero, ¿qué pasaría si yo tengo una célula que lo fagocita, pero no tiene la capacidad de desdoblar al 1, 2, 3 dihidrorodamina? Entonces, lo fagocita, pero no lo desdobla. Por lo tanto, no hay rodamina. Al no haber rodamina, no hay la capacidad de poder visualizarlo en la citometría de flujo. En eso consiste la prueba. La prueba consiste en medir la capacidad que tiene la célula de poder fagocitar y poder, digamos, transformar esta dihidrorodamina en rodamina para que sea, digamos, captado por el citómetro de flujo, lo cual nos indicaría que tiene la capacidad para poder fagocitar y para poder destruir. Entonces, este es el resultado del pacientito, que lo voy a explicar más adelante ya en un estudio más normal. Pero vean ustedes, esta es su muestra basal, signada, y la muestra con el estímulo y la muestra sin el estímulo, miren, no migra, está en el mismo lugar. Quiere decir que este paciente, cuando uno le ha estimulado, ¿no es cierto?, con el PMA, no ha habido esa capacidad de poder fagocitar y poder transformar la dihidrorodamina. Por lo tanto, su valor salió 0.98, bajísimo, ¿no es cierto? ¿Por qué bajísimo? Porque para que sea positivo, tiene que ser más de 30. 0.98 es malo. O sea, este paciente no tiene la capacidad funcional de poder desdoblar la dihidrorodamina a rodamina. Pero a su vez ya se había enviado al extranjero para poder definir si molecularmente había una alteración. Y miren ustedes, ya molecularmente nos dicen que sí, hay una mutación en el gen CIBB. Entonces, que tiene que ver con la alteración de la proteína glucoproteína 91, que es la más frecuente que ya hemos dicho. Entonces, acá ya tenemos nuestro diagnóstico, digamos, ¿no? Primero con la parte de citometría de flujo y después con la parte molecular. Pero tenemos otra herramienta más, que vendría a ser la medición, ¿no?, de la dihidrorodamina, pero en la madre. ¿Por qué? Porque hay que entender que estas enfermedades son ligadas al cromosoma X. Entonces, la mamá es la portadora. Si es la portadora, entonces va a tener dos picos, como ven ustedes acá. Uno que está de alterado, pero el otro que es normal. Entonces, ya cuando vemos en el paciente que está alterado, y yo le hago a la mamá y veo dos picos, entonces definitivamente, ¿no?, es un paciente que tiene una agamaglobulinemia, ¿no es cierto? Solamente me faltaría saber qué alteración molecular existe. Pero ya con esto, este paciente sí o sí es diagnosticado y ya tendría que ser manejado utilizando inmunoglobulinas al momento, con la posibilidad de hacer un trasplante posteriormente. Entonces, acá para explicarles con más detalle, esta es una muestra normal. Miren ustedes, esta es la muestra basal, que no tiene nada, ¿ya? Esta muestra basal, nosotros vamos a
enfrentarlo con la dihidrorodamina, que está acá. Listo. Y luego hacemos a esta misma muestra, lo enfrentamos a un estimulante, ¿no? El PMA, que es un estimulante. El PMA, ¿qué es lo que hace? Hace que esa unión, ¿no? de fagocitosis sea mucho mayor. Entonces, es un estimulante. Entonces, mira, cuando se estimula, ¿cómo migra? Migra bastante, ¿no es cierto? De acá, mira acá. Y lo vamos a ver a este lado. Es la muestra basal. Esta es la muestra sin estímulo y la muestra con estímulo. Y la muestra con estímulo, miren cuánto sale, 993.000. En cambio, la muestra solamente con el DHR, 29.000. Entonces, hacemos el cociente y acá me sale 33. Decíamos que los valores normales son mayores de 30. O sea, este paciente es un paciente normal, es una muestra normal. Y vean ustedes cómo es la muestra de un paciente que tiene una enfermedad granulomatosa crónica. Acá tenemos su muestra basal, ¿no es cierto? Acá tenemos la muestra con el PMA nada más, ¿no? Sin estímulo, y acá tenemos la muestra con el estímulo. Si lo queremos comparar, acá los rangos casi no han migrado nada, y eso lo podemos ver mejor acá. Esta es la muestra basal, la muestra con el estímulo está acá, perdón, la muestra sin el estímulo y esta es la muestra con el estímulo. Miren, en el mismo lugar. Entonces, este paciente, por ejemplo, tiene una muestra solamente con DHR, 8.200, y con el estímulo, 11.000. Si hacemos el cociente, es 1.4. 1.4 es un paciente que no tiene la capacidad funcional de poder fagocitar. Entonces, este es un paciente que también está en el grupo de los pacientes que tienen la deficiencia funcional, o sea, es una gamma-globulinemia. Los valores normales, como les decía, mayor de 30 es normal. Cuando el valor es menos de 5 es un resultado muy consistente, pero cuando el valor está entre 6 y digamos 29, ahí tenemos que pensar en muchas otras cosas, ¿no? Podría ser de repente que sea un portador del cromosoma X, ¿no? En caso que sea una mujer, por ejemplo, o en todo caso podríamos pensar que este paciente de repente está haciendo algún tipo de infección severa, ¿no? Hay pacientes, hay que entender que esto del estallido respiratorio también lo vamos a ver bastante en la sepsis. Entonces puede ser que un paciente, ¿no es cierto?, me dé un valor, digamos, de 29 o 28, esté en ese rango y yo lo puedo catalogar como una deficiencia. No podría ser. De repente eso es porque hay una infección que está concomitante. Bien. ¿El camino que hemos tomado para el diagnóstico es el más adecuado? Sí, probablemente. Actualmente, como les repetía, acá en el país estamos haciendo ese tipo de exámenes, ¿no? Entonces, cada vez estamos tratando de que las herramientas sean o estén más al alcance, en este caso de los colegas, para que podamos tener un mejor diagnóstico en los pacientes, ¿no? Y la otra herramienta importante es la parte molecular. Ahora cada vez más sabemos que ya es muy, muy importante poner no solamente el nombre, sino el nombre y el apellido. Y ya los costos de la parte de este conocimiento cada vez están siendo mucho más accesibles. Todavía en el país no tenemos los paneles adecuados, ¿no? Sin embargo, hay contactos en el extranjero para poder enviar estos paneles, ¿no? Y entonces nos facilita de esta forma el diagnóstico del paciente. En la actualidad hay más de 300 mutaciones descritas de este gen, ¿cierto? Al momento hay databases, por ejemplo, donde uno puede ingresar y saber si efectivamente estamos hablando de ese tipo de mutación. Ya para acabar es invitarles, nosotros cada 2 años hacemos un congreso en el país, ¿no?, de inmunología. En este caso va a ser el Congreso de Inmunología y Alergia, pero es un congreso latinoamericano, ¿no?, que está planificado para hacerlo en el 2021, probablemente sea en noviembre, es la fecha que estamos intentando hacerlo. Es un congreso que pensamos que va a ser de mucha importancia para el país, porque va a ser un congreso probablemente híbrido, ¿no? O sea, un porcentaje con charlas del extranjero de colegas que no pueden venir y otro porcentaje con colegas que sí pueden venir acá al país. Entonces, los invito para que ustedes en algún momento estén atentos
a la información de la difusión de este evento, porque siempre hemos tenido algunas, digamos, prioridades, ¿no? A estudiantes, ¿no es cierto? Dándoles algún tipo de costo más accesible o becas, ¿no? Por la intención de la especialidad, ¿no? De que quería que cada vez sea mucho más importante acá en el país. Bien, muchas gracias. Hay una pregunta. Eh, Lizzy pregunta, excelente ponencia, doctor. Una consulta, para el caso de COVID, ¿qué marcadores podrían evaluarse con citometría? Bueno, Gracias. actualmente con el COVID nos está enseñando que la inmunología es muy importante, ¿no? No es la inmunología clásica que estábamos nosotros pensando, ¿no? Que el anticuerpo aparece primero, digamos, el M, y luego aparece la G, y luego queda la memoria, ¿no? Es lo que siempre hemos estado hablando. Sin embargo, hemos visto que en el caso del COVID, por ejemplo, en cuanto a lo que es anticuerpos, vamos a ver, en lo que es anticuerpos, se ha visto que la IgM, ¿no es cierto?, casi aparece justamente con la IgG, ¿no? No espera mucho tiempo. Y eso se piensa que podría ser que la IgM esté apareciendo de repente, pero no tanto en lo que es sangre. De repente está, no sé, en secreciones, lo que se habla, ¿no? Es por eso que ahora se quiere medir IgA. Pero lo que se está viendo es que la la IgM aparece muy cerquita de la IgG. Ese es uno de ellos. La otra cosa que hemos aprendido con el COVID, por ejemplo, es que no necesariamente la formación de anticuerpos, ¿no es cierto?, en los pacientes con COVID, me va a decir que el paciente ya se curó. Se ha visto que hay pacientes que han tenido COVID, ¿no? Y no han formado anticuerpos. Entonces, uno se podría pensar, entonces, ¿qué está pasando? Lo que pasa es que se está viéndose el gran beneficio de la respuesta celular, ¿no es cierto? Entonces, podría ser que la respuesta celular está haciendo un gran efecto que ni siquiera ha dado tiempo a que haya formación de anticuerpos todavía, ¿no? Lo que les comento son teorías. Y lo que se ha visto hace poco, ¿no? Hace como, si no me equivoco, una semana, salió el artículo que ya se ha demostrado que de acuerdo a los estudios, que estos anticuerpos que llamábamos neutralizantes duran 3 meses. Perdón, duran 6 meses, según el estudio. Entonces, después de los 6 meses, ve la pregunta, ¿el paciente se podría reinfectar o no? Clínicamente sabemos que no. Sin embargo, estamos, como vuelvo a decir, aprendiendo bastante con el COVID. ¿Y qué hacemos con la citometría de flujo? Pues con la citometría de flujo estamos midiendo al momento interleuquinas, ¿cierto? Estamos midiendo las citoquinas, ¿no? Entonces, ya existen al momento paneles, ¿no? Para poder determinar. Existe un kit que se llama TH1, TH2, TH17. Entonces, uno hace el procesamiento de la muestra y mide todas estas interleuquinas que existen en esa muestra. Lo que pasa es que al momento todavía no hay una estandarización. Entonces, es por eso que cada kit sale a veces con unos valores de cada marca y a veces uno dice, tiene tanto, pero de repente en otro lugar se puede hacer con otros valores, entonces como que todavía no está muy definido esa parte. Obviamente la interleuquina 6 al momento sigue siendo muy importante, ¿no? Justamente cuando uno quiere utilizar el tocilizumab, ¿no? Que es justamente para bloquear esta interleuquina 6. Y también podríamos medir en los pacientes post-COVID, por ejemplo, la cantidad de CD3, CD4, CD8 y la cantidad de natural killer, ¿no? Sabemos que en el COVID todos los linfocitos y las natural killer están disminuidas. Eso lo sabemos. Pero la idea es, ¿cuánto tiempo están disminuidas? Entonces, en el post-COVID, uno tendría que medir esa respuesta inmune, y para eso podemos utilizar la citometría de flujo. En realidad, hay mucho uso que uno podría tener con estas herramientas de citometría de flujo para poder tener una mayor claridad, ¿no? En el manejo de los pacientes infectados, virales, bacterianos, o también con alguna condición tumoral. Ok, doctor, muchas gracias. Hay otra pregunta de Nancy Contreras. Nos dice, ¿también se puede realizar estudios de genes por citometría de flujo en IDPs? Lo que hacemos por citometría es medir la expresión.
O sea, medimos toda una expresión del gen BTK, pero no podríamos cuantificar qué alteración específica es. Es por eso que decía, ¿no? Con la citometría de flujo podemos medir la expresión del gen WAS, ya. Pero puntualmente la alteración no la voy a saber. Tendría que echarle mano netamente a la parte molecular. Lo que hemos estado haciendo nosotros es la medición de la expresión del gen BTK, ¿ya? Pero yo no le puedo decir exactamente qué glucoproteína está alterada. Esto lo tendríamos que usar netamente con la biología molecular. Pero la importancia es que con la citometría de flujo yo puedo tener un diagnóstico precoz, mucho más antes, porque hay que entender que todavía, de repente, para otro tipo de entidades sí se podría hacer, pero al menos para inmunodeficiencias primarias no tenemos todavía desarrollado acá en el país los kits para poder ver la parte de secuenciamiento. Ok, doctor, muchas gracias.